Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Hermanos queridos, seguimos hoy este camino dentro del discurso de la montaña, en esta presentación que nos hace el Señor de nuestra vida, de la vida de un cristiano. Hoy el Señor nos habla de los mandamientos, de los preceptos. Es muy fácil caer en la equivocación del moralismo, del legalismo. A menudo esta red, muchas veces sutil, casi invisible, nos coge en principio con nuestra vida misma. En principio nos vemos nosotros mismos a través de estas gafas del moralismo y del legalismo, de la casuística. Y luego, claro, viéndonos incapaces de cumplir todo, hasta el último tilde, hasta el tilde más pequeño, la iota, esto que era el yod, el trato más pequeño de todo el alfabeto hebraico, que es el original. El original griego se refiere a esta pequeña línea, que ni era un punto casi, en el alfabeto hebraico. Y como nos vemos mancantes, que nos hace falta muchísimo para cumplir toda la ley, entonces entramos en la depresión espiritual. Ponemos nuestra tarea muy alta, y como no llegamos, entonces empezamos a juzgarnos y automáticamente empezamos a exigir y a juzgar a los demás, porque dentro está la soberbia. Porque si de verdad fuéramos así humildes para reconocer que nosotros no podemos cumplir la ley y por eso estamos caminando en un desierto, como dice el Señor, os he hecho caminar durante 40 años en el desierto para que descubráis lo que tenéis en vuestro corazón, lo que hay en vuestro corazón, y si vosotros podéis o no cumplir la ley. Y el pueblo ha tenido que ver que no podía cumplir la ley. Así, si fuéramos tan humildes de aceptar que solos no podemos hacer nada, lo que dice el Señor, que no podemos cumplir ni en la más pequeña. No es que no vemos y no cumplimos la más pequeña. No, ni esa. No podemos nada. Si fuera así, entonces tendríamos ojos de misericordia, de ternura, de paciencia hacia los demás. Pero como todo sale del orgullo, entonces el Señor va a la raíz de nuestro orgullo. Como aparece hoy en la primera lectura, que es maravillosa, que es el famoso combate, para decir así, entre el único profeta que se había quedado en Israel, Elías, en contra de los 150 profetas, falsos profetas de Baal, de los ídolos, ¿no? Sabéis ya que al final, después de muchas tonterías que hicieron esos profetas invocando a sus falsos dioses que no existen, cuando Elías
se dirige a Dios, Dios hace caer un fuego que quema todo, todo, lo quema todo, hasta que no queda nada. Es interesante, ¿eh? Porque así el pueblo se da cuenta que Dios existe. Porque todo el motivo es: ¿a quién queréis escuchar y seguir? ¿A quién estáis entregando vuestra vida? ¿En quién estáis confiando? ¿En los ídolos o en Dios? Porque Dios solo hay uno. Y para ayudar al pueblo, Elías hace este rito, para decir así, este signo, o mejor dicho, Dios a través de Elías hace y cumple hasta el fin el hecho de quemar a todo lo que no pertenece a la verdad. Es una imagen para todos nosotros, hermanos, que se refiere exactamente a este evangelio, a esta palabra. Porque para que se cumpla esta palabra en nosotros, es decir, para que seamos tan cuidados en todo, sin menospreciar, sin dejar al lado ninguna de las palabras de Dios, ninguno de los preceptos, y para vivirlo en el sentido verdadero, cioè para caminar en el sendero de la vida, el salmo responsorial de la misa de hoy, que es fantástico porque es el Salmo 16, mesiánico: me enseñarás el camino de la vida, gozo pleno, alegría plena en tu presencia, para caminar en la vida, orientados, animados, acompañados, llevados por Dios a través de sus preceptos, porque la ley, los preceptos, son, lo hemos dicho muchas veces, el mapa que Dios nos regala para vivir. Por eso son tan específicos, llegan hasta los aspectos más sencillos y más, ¿cómo decir?, más ordinarios de la vida. Hay un precepto para todo, sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque un cristiano vive siempre pendiente de la palabra de Dios. En la misma palabra del Deuteronomio dice que os he hecho caminar durante 40 años para que vosotros aprendéis una cosa: que el hombre solo vive de la palabra de Dios y no del pan, no de las cosas, no de tu razón, no de tu forma de ser, porque atrás de esta palabra de hoy, del Evangelio, está una llamada fuertísima por parte del Señor a dejar nuestro orgullo, a dejar nuestra soberbia. Porque ¿quién es el que es superficial en la vida? ¿Quién es el que no está cuidado, que no cuida los particulares? Las cosas pequeñas de todos los días. ¿Quién es? El soberbio. El que piensa que solamente las cosas importantes. Él se empeña solamente en las cosas grandes, en que los otros lo puedan ver, en que él se pueda realizar. Pero hacer todos los días, la misma cosa. Todos los días, limpiar, comer, preparar la comida, entrar en aquel metro, entrar en aquel autobús, entrar en aquel coche, en la misma cola, ir al mismo trabajo. Y la mayoría de los trabajos son rutinarios, ¿no? Aparentemente son rutinarios, siempre se repiten, todos los días. Como rezar, como rezar, todos los días. Que tengas gana o no tengas gana, que sientas o no sientas. ¿Quién se pasa por encima? ¿Quién se salta? Los preceptos menos importantes, es una ironía, porque es como un reloj. La ley es como un reloj. Atención, como nuestra vida. Porque la ley regula, ¿cómo se dice? Es como un reloj, ¿no? Y es como nuestra vida. Es decir, la vida está regulada, está afinada, como un reloj.
Si tú le quitas una rodilla pequeña, una pequeñísima, estoy hablando de los relojes de una vez, no lo de ahora, claro que eso son digitales, los relojes analógicos, ¿no? Entonces, si tú le quitas una pequeñísima cadena, la más pequeña que ni ves, el reloj no funciona. Es igual para nuestra vida, exactamente igual. Solamente si te saltas esto, quiere decir que eres un superficial, entonces un gran soberbio. No te das cuenta que para que tu vida funcione, para que tu vida se cumpla, para que llegue a cumplimiento, la palabra clave del Evangelio de hoy, es necesario que toda la palabra que el Señor nos da, toda la palabra que el Señor nos regala días tras días, la palabra que nos anuncia la Iglesia, la palabra que encontramos rezando en las liturgias, en la misa, pero también Dios nos habla a través de los hechos. Entonces, los hechos que manifiestan su voluntad. Si tú dejas una sola de estas palabras, tu vida no funciona. Tu día es incompleto. Ha fracasado. Esto sería muy importante anunciarlo y predicárselo a los hijos, por ejemplo, que hay muchas veces se pasan por encima las cosas más importantes, las cosas más pequeñas, porque los chavales, como son llenos de ideales, viven de sentimientos, de grandes ideales, entonces no saben vivir. No saben vivir absolutamente. Por eso son niños, por eso son infantiles, por eso tienen que crecer, por eso tienen que madurar. Un hombre es maduro cuando no deja nada. Cuando absolutamente no deja nada al lado, no se salta nada. Una persona es madura cuando cuida los detalles, está pendiente de los detalles, porque en los detalles se esconde el tesoro. En los detalles se esconde el cumplimiento de la vida. Es lo que hoy la palabra dice. Es el centro de la palabra de hoy es esta. En los detalles, en las cosas pequeñas, en las cosas humildes, en las cosas rutinarias, en las cosas de todos los días. Ahí donde nosotros nos aburrimos muchas veces. Las cosas que nosotros queremos cambiar, porque nos aburre, porque nos pone mala leche, porque siempre lo mismo repetir. Por ejemplo, pero son los detalles, por ejemplo, de tu mujer, donde se esconde el secreto del éxito de una relación, o con los amigos, o con el novio, con la novia, con el hermano de la comunidad. Lo dice hoy el Señor. Quien va a dejar al lado las cosas más pequeñas y enseña a los demás a hacer esto, será mínimo en el reino de los cielos. Quiere decir que no hay una clasifica, ¿no? O sea, no es un campeonato, no es la liga, no es la Copa de la Champions League o la Copa del Mundo, no es esto, no es una carrera en ese sentido. Sinceramente no creo que haya como en un teatro, ¿no? Las plazas de primera fila y luego, no, el sentido es más profundo. Se muere como se vive. Esto es sabiduría cristiana. Entonces, si vives con superficialidad, no vas a tener la capacidad de experimentar el amor hasta los detalles. Te pierdes lo mejor. Eso quiere decir. Y como el reino de los cielos empieza aquí en la tierra, entonces, si vas descuidado, si vas así por la vida,
esperando grandes cosas, esperando grandes sentimientos o no sé qué, por ejemplo, los novios. O mejor dicho, los jóvenes que no arriesgan su vida y están allí todo el tiempo esperando el gran amor, esperando no sé qué, un relámpago, una tempesta, un huracán, no sé, que le mueva el corazón, que esas son todas las cosas, bueno, de las películas, de las novelas, de las canciones, el amor cortés, pero no somos Don Quijote, ¿sabes? En ese sentido. Nosotros, aunque ahí hay una sabiduría impresionante, ¿no? Pero, digo, nosotros cuidamos de las cosas más pequeñas. Allí, Cristo ha nacido en Belén. Cristo ha nacido en un Belén, en un portal, en un establo. Cristo, durante 30 años, ha vivido escondido. Eso es lo que dice hoy el Señor. No pasará la ley. Pero la ley, aunque pasará en el cielo y la tierra, y la ley no pasará ni un iota, ni un yod, ni una pequeña letra, ¿no? Un signo pequeñísimo. ¿Por qué? Porque la vida es fantástica, hermanos. La vida es un don impresionante. Es un don maravilloso. La vida el Señor nos ha dado la vida para vivirla intensamente, días tras días, llenando la vida del Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu de Jesucristo, llenando la vida con el amor, cogiendo todas las ocasiones que el Señor nos da para amar, para ser sal y luz y levadura. Esta es la bienaventuranza. Porque si tú puedes no dejar al lado ni las cosas más pequeñas, ni las cosas más tontas, aparentemente, las cosas sin valor humano. Bueno, me paso de eso, no importa. Tengo que hacer otras cosas más importantes. Y despidas, y te olvidas, y dejas, por tu soberbia, por mi soberbia, dejamos a un lado el cariño, la atención, pararnos un minuto para contestar a la mujer, pararnos un momento, dejar todo lo que estás haciendo ya a la computadora. Si hay que cambiar el pañal, si hay que cambiar, si hay que hacer un pequeñísimo servicio tonto. Dice, pero yo estoy escribiendo mi tesis, yo estoy haciendo no sé qué, me tengo que... Allí, en esta visita de Dios, a través de las cosas pequeñas, se esconde Dios, como en una miga de pan, donde está todo Dios, ¿no? En la miga de pan está Dios completo, totalmente. La ley, hermanos, son miles de migas donde Dios está. Es un mapa fantástico donde se declina, donde se encarna el amor de Dios en nuestra vida. Es una ayuda, la ley, ¿no? Es una ayuda para decirnos que Dios está en todo, que no podemos vivir, pensar, actuar, hablar, nada sin Dios. Dios está en todo. Dios es Dios. Y lo abarca todo. Y el reino de Dios, quiere decir que tiene una ley, este reino, donde Dios es el rey, donde Dios es el dueño, donde Dios es el que manda. ¿Pero qué manda qué? Hemos visto que mandamiento, es una misión. Entonces, el reino de Dios es una misión. Es vivir cada día, cada instante, en la plenitud. Llevar al cumplimiento la ley quiere decir que hasta la última gota de nuestra vida, hasta la última gota de nuestra sangre, hasta el último respiro, que no es solamente lo de cuando moriremos, sino el último respiro de hoy, el último
El último en el sentido el más pequeño, el más escondido, el más humilde, el más gris, si quieres. Sirve para cumplir nuestra vida, para darle sentido pleno, para no quedarnos frustrados. Porque si tú, como decías antes, de reloj, si dejas una rodilla de esta, una cadenita de esta, y que no funcione, o cuando montas este reloj que es la vida de todos los días, y te olvidas o descuidas de esto, el reloj no funciona. Quizás empieza a moverse, pero los minutos van atrasándose. Y luego un minuto es una hora. Y luego otro minuto, son 2 horas. Y no llegas al apuntamiento con el encuentro con Cristo. Con Cristo. Es fundamental. Lo que quiero decir que esta palabra es una alegría inmensa. Es la alegría del cristiano. Es el gozo del cristiano. Es la alegría plena. Es la felicidad de verdad. Es la bienaventuranza. Porque si hasta la persecución, si hasta el hambre, si hasta la aflicción, la persecución, la soledad, la injusticia, hacen parte de esta sinfonía, de este reloj maravilloso que es mi vida, hasta las humillaciones, hasta nuestras debilidades, nuestras neurosis, nuestra pobreza, que nos enfadamos enseguida, que no podemos con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Por qué? Porque nos pone el pelo de punta, porque cuando se olvidan de hablarnos, se olvidan de decirnos las cosas, y esto de pronto nos dice, no eres tú el centro del mundo. A mí me hace un daño eso, me duele siempre. Cuando no cuentan conmigo, cuando no me dicen las cosas, y no es que, muchas veces no es que la gente lo haga, pero sí ocurre eso. Eso es el yod, la letra pequeña, que nosotros vemos pequeña, mas Dios no ve pequeña. Porque para Dios esta línea, este diesis, ese fa diesis, este pequeño momento en la sinfonía es fundamental. Quizás la sinfonía al final aparece igual, pero no es la sinfonía que Dios ha pensado. Te falta algo, por eso es mínimo, eres mínimo en el reino de los cielos. En el reino de los cielos que empieza a vivir ahora, eres un mínimo. Sí, vivirás, pero no vives al fondo. Te coges un Ferrari y lo usas como, no sé yo, un coche pequeño, viejo, que no puede correr más de 80 por hora. Bueno, tienes el Ferrari, pero tú lo usas así, como un cochecito pequeño. Es bueno eso. No te dices que te vas a ganar, no, hoy no dice que vas al infierno. Te dice peor. No vas a vivir en plenitud. Vas a tirar tu vida. Esto es importantísimo para los ancianos, que no desprecien su soledad, su debilidad. Es importantísimo para un casado, es importantísimo para un casado, para un hombre que trabaja, para un padre, para una madre. Es importantísimo para un novio, para una novia. Es importantísimo para un joven, por un presbítero. No dejar nada. Todo es importantísimo, todo es fundamental, porque en todo está todo Dios, que se entrega a nosotros, que quiere llenar nuestra vida hasta el fondo, para ser sacios y sobreabundar. La sobreabundancia de vida viene de aquí, de la plenitud, del cumplimiento. Todo se pasa, todo se pasa, la tierra y el cielo, es decir, todo lo que nosotros ponemos, como los ateos, como los que niegan a Dios, ponen toda su vida en la tierra y en el cielo, es decir, en los elementos naturales. Esto pasa. Lo que queda es el mínimo acto de amor, como decía siempre la Madre Teresa de Calcuta. El mínimo acto de amor tiene más valor que cualquier otra obra, que lo que puede hacer Obama, lo que puede hacer un quirurgo, un gran ciencista, como se llama, un ingeniero. No. El acto de amor más humilde, más pequeño, el yod,
la letra más pequeña de una viuda, como el óvulo de la viuda, ¿no? Como la limosna de la viuda, lo mismo. Una viuda anciana que vive allí y tiene el dolor de mola. ¿Y qué dice la ley allí? ¿Qué es? La ley oral, la ley escrita, la ley que tiene en tu corazón, la ley que el Señor está grabando en tu corazón. ¿Qué dice? Si duele la mola, ofrécelo por tu nieto. Mira, tu nieto está allí al punto de divorciar. Nadie sabrá que esta viuda, esta abuela, ha ofrecido 3, 4, 5 días, una semana, con el dolor en la mola, para este nieto. Nadie lo sabrá, pero en el cielo, el más grande, porque tiene más capacidad de amar. Entonces, con la medida con que medís, seréis medidos. Entonces, si tú mides, dando todo, viviendo todo, en el amor, ofreciéndote en todo, tú tendrás una capacidad más grande de acoger el amor, de experimentar el amor, entonces de ser feliz. Cuidados a los que enseñan esto, a descuidar las cosas, a vivir superficialmente. Cuidados, padres, madres, curas, cuidados. Sin embargo, en la iglesia, en el camino, en la liturgia, ¿no? Que se cuida todo, las flores, el pan, los cantos. No por una ley, por un legalismo, ¿no? Que estamos diciendo en principio, no, por el amor. Porque los signos nos hablan de amor. Una casa limpia, una mujer que limpia la casa, que no descuida la casa, que no descuida los rincones, que limpia, sí, limpia. En vez de ponerse ahí a ver una novela, una telenovela en la televisión, una tontería, limpia, quita el polvo. Esto es amor. Nadie quizás se da cuenta, pero tú estás limpiando allí, donde nadie ve. Digo, son ejemplos, ¿no? Planchar los calcetines, planchar. Dice, tengo 10 hijos. Verdad, no tienes tiempo. Pero quizás una vez sí. Y puede hacer esto en el secreto, ¿no? Esto es el amor. Esto enseña una madre, eso enseña un padre, eso enseña un cura, que cuida lo que el Señor le da. La liturgia, la palabra, todas las cosas. Ánimo, que el Señor va a cumplir esto, porque Él en la cruz, hasta la cruz, en toda su vida no ha descuidado nada, no ha olvidado nada. La última gota de sangre, la más pequeña, ha sido decisiva para nuestra salvación, porque tú y yo necesitábamos de esta gota, la última, que nadie se ha dado cuenta, ¿no? En tantas gotas que ha dado, que ha derramado, aquella gota te ha salvado. En aquella gota estaba todo Dios. Así nosotros, salvados por el Yod, entregado por Cristo, que ha amado hasta el fin, hasta el cumplimiento. Nosotros hemos sido salvados, y en esa nosotros vivimos entregando nuestra vida hasta la última gota, hasta el último aliento. ¡Feliz día!